Holt, autor de los libros Cómo fracasan los niños y Cómo aprenden los niños, fue un maestro de primaria que se dio cuenta a través de esa observación que los niños no aprendían en la escuela, no entendían ni asimilaban los conceptos enseñados en el colegio. Este profesor luchó y buscó una reforma en la escuela, ya que se dio cuenta de primera mano que los niños no aprendían encerrados en un aula. Finalmente entendió que la clave del aprendizaje no estaba en reformar la escuela, sino promover la educación en casa o el homeschooling. El homeschooling es la enseñanza en casa que sigue un currículo o un plan de estudio similar a lo que ocurre en el colegio. Y a diferencia del homeschooling, el unschooling no sigue un currículo ni un plan de estudios preestablecido. Es conocido también como aprendizaje libre, aprendizaje natural, aprendizaje autodirigido y basado en experiencias. ¿Quieres saber más sobre el homeschool y el unschool? Si podría ser una opción para tu familia, ventajas, validez, costos, tips y mucho más, no te pierdas este Platícame con Jess Pasos porque está súper interesante. Chécalo. Jess, bienvenida a Platícame, qué gusto que estés con nosotros. Gracias a ti por la invitación y muy entusiasmada de poder hablar de este tema que me apasiona y me gusta tanto. Sí, no, yo de verdad muy agradecida, también me parece un tema bien padre y además es un tema que está como que se está escuchando un poquito más, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, pero aunque se está escuchando mucho más, pues mucha gente realmente desconoce, hay muchas dudas sobre si sí funciona o no. El tema del que vamos a hablar es el homeschooling y el unschooling, ¿no? Que como que se escuchaba más lo del homeschool, pero el unschool no tanto. Entonces vamos a platicar de los dos y para empezar me gustaría que nos platicaras pues la diferencia entre ellos. Sí, cómo no. Mira, el homeschool existe hace muchísimos años. De hecho, el homeschooling tiene más de 100 años de existir. Hay organizaciones, hay escuelas que, sobre todo en Estados Unidos, que familias que vivían en espacios muy remotos, digamos ranchos o ciudades o pueblos muy remotos y no tenían acceso a una escuela, pues estaban estas compañías o estas escuelas que creaban materiales y se los enviaban a estas familias para que la mamá o el papá de la casa pues impartiera las lecciones. Y bueno, pues el homeschool como tal es eso, es un currículum igualito al currículum que se ofrece en las escuelas públicas o privadas, pero que se envía a los padres o se le hace accesible a los padres para que puedan ellos impartir pues las lecciones del día a día y está todo organizado pues por grado, por materia, todas las lecciones de cada día, todos los exámenes o las pruebas están todas organizadas. Entonces es un formato que replica el sistema escolar, pero en el espacio del hogar, en la casa. El unschooling como tal es algo que empezó más o menos en los 60, 70, es un movimiento que empezó en los 60, 70, cuando los padres empezaron a darse cuenta que el aprendizaje no es lo mismo que la educación, ¿no? Claro. Que no necesariamente el niño va a aprender porque yo le estoy dando una información, sino que el aprendizaje está más asociado a lo emocional. El aprendizaje se da mucho mejor cuando le ofrecemos al niño contenido que a él o a ella le interesa. Entonces, el unschooling también se conoce como aprendizaje basado en los intereses del niño. Esto quiere decir que el padre organiza experiencias educativas o de aprendizaje, o el niño directamente vive experiencias de aprendizaje a partir de sus intereses. Digamos, les gusta la cocina. Bueno, pues en la cocina es donde aprende de química, es donde aprende de fracciones, es donde aprende de texturas, es donde aprende de un montón de cosas. Si le gusta la carpintería, si le gusta la moda, o sea, a partir de sus gustos e intereses va a poder aprender toda la información que se enseña en las diferentes materias escolares. Claro. Por ejemplo, hablando, por ejemplo, en el unschooling, ¿no? Que es como a través de los intereses del niño. Muchos podrían decir, pero ¿qué va a aprender? O cómo, por ejemplo, le voy a enseñar una materia como tal basado en su propio interés. Por ejemplo, ¿cómo le voy a enseñar matemáticas si le estoy más bien poniendo como, por ejemplo, una película y de ahí le explico cosas? O sea, aquí, por ejemplo, ¿qué se le podría decir a los papás sobre que sí aprenden? O sea, como para que ellos digan, sé que voy a confiar en que mi hijo sí va a ir aprendiendo, aunque sea a través como de sus intereses y de lo que él pues realmente va queriendo saber. Mira, te voy a dar un ejemplo bien personal, ¿no? Sí. Mi hija mayor quería hacer un emprendimiento de vender galletas.
Y ese era su interés. Ella estaba interesada en vender galletas, en crear unas recetas de galletas veganas y sin gluten. Y obviamente el proceso de crear ese tipo de emprendimiento, que era algo de su interés, pues requiere que apliquemos mucho matemáticas, ¿no? Okay. Ahí estábamos viendo, bueno, cuánto necesito, qué precio necesito ponerle a la galleta si estoy gastando tanto en ingredientes, cómo puedo ahorrar en ingredientes, cuántas ventas necesito para recuperar la inversión, o sea, todo este tema de toda la matemática, pues es su currículum de matemática, como quien dice, es su emprendimiento de galletas. Pero también, por ejemplo, hay otro tema, la costura, a ella le gusta la costura, ahí tenemos que tomar medidas, temas, hay definitivamente hay formas de integrar materias escolares. Claro. Por ejemplo, hasta con cómicas o muñequitos o como no sé cómo le dicen en México, pero con cartoons. Con caricaturas. Caricaturas, ajá, exactamente. Sí, con caricaturas también, o sea, ellas por ejemplo le gusta una caricatura que se llama Los Octonautas, y en Los Octonautas pues hablan de diferentes especies marinas, ahí vemos temas de ciencia, vemos temas de geografía, también vemos temas de matemática. Un capítulo, por ejemplo, hablaban de la fosa de las Marianas, que muchísimos adultos estoy segura que no sabíamos ni qué era la fosa de las Marianas, pero en ese capítulo como tal hablaban de la fosa de las Marianas y hablaban de la distancia que está localizada, ¿no? También hablaban de las diferentes etapas, de los diferentes niveles del océano y pues las medidas, ¿no? La profundidad. Y bueno, y eso todos son temas que utilizando esa caricatura pudimos recoger un montón de información que pudimos desarrollar para abonar a su aprendizaje. Claro, y aquí a lo mejor pues te digo, yo pienso, ¿no? Que un papá puede decir, no, pero no es lo mismo a que vaya a la escuela, a que lo aprenda de esta forma, pero como dices, yo creo que al final todos, no solo los niños, todos aprendemos realmente pues a través de lo que nos interesa, porque es a lo que más le ponemos atención, ¿no? Entonces, entonces por ejemplo, ahorita, digamos, sí vamos a hablar como de ambos, ¿no? Como varias como dudas que pueden surgirle a los papás, pero también quería como que nos platicaras en esta parte que todavía estamos comenzando la plática, ¿qué es lo primero que deben de saber los papás cuando deciden que sus hijos tomen alguna de estas dos opciones, ya sea el homeschool o el homeschool? Primero, que entiendan si es una opción viable para ellos, porque la educación en casa requiere pues un compromiso directo de los papás, ¿no? Claro. Que el papá esté presente, esté comprometido, pueda colaborar con su hijo en este proceso o que integre a la fórmula pues un tutor o una persona que los pueda ayudar a impartir las lecciones. O sea, el primer paso es, ok, esto es algo que es para mí, esto es algo que yo puedo hacer porque ya sea que estoy en la casa, trabajo desde la casa, tengo la disposición de hacerlo, porque nadie quiere estar haciendo homeschooling o unschooling a regañadientes, ¿no? Nadie quiere estar haciéndolo en contra ni del niño, también el niño tiene que estar de acuerdo con este formato, porque, o sea, hacerlo a la fuerza pues tampoco funciona. Claro. Pero eso es lo primero. Lo segundo es saber que tienen muchísimas opciones. Hay muchas opciones, ya sea escoger homeschool o escoger unschool o escoger una combinación de ambas, que es lo que se llama flexi schooling. Pero, o sea, opciones hay muchísimas. Y dentro del formato de homeschool como tal, hay una gran cantidad de currículums disponibles. Hay currículums en español, hay currículums bilingües, hay currículums totalmente en inglés, hay que están más enfocadas en ciencia, hay currículums religiosos, hay currículums laicos, hay muchísimas opciones que pueden trabajar. Otro tema es entender la legalidad de este tipo de educación en el país donde se encuentren. Por ejemplo, en México no hay una ley que lo prohíba ni que lo prohíba ni que lo permita, o sea, hay un vacío legal,
pero hay muchísimas familias haciendo educación en casa en México y lo que se hace es que se convalidan los créditos Ok, a través de pues, la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación. ok, Así es que, o sea, esos 3 puntos son súper importantes. Entender la disponibilidad de la familia para hacer homeschooling, la disponibilidad y la intención, o sea, el interés del niño también de ser educado de esta forma. claro. Entender las opciones que tiene, porque no es que hay una sola opción y esto es lo que tengo que hacer, sino probar diferentes opciones y ver cuál es la que mejor funciona para la familia. Y número 3, chequear o cotejar la legalidad o cómo Claro. se legaliza el proceso. Claro, porque esto es un tema muy importante, como decías, por ejemplo, en México ni lo prohíben, pero tampoco es que sea completamente válido. Entonces ahí, ¿qué es lo que tienen que hacer los papás? Lo que decías, ir con la Secretaría de Educación Pública, que es la que la acepta aquí, que es la que, digamos, Ujú. que valida, ¿no? Que alguien hizo sus estudios, por lo menos de primaria, secundaria, pero sí es fácil, o sea, no es algo que digan, no, me va a costar muchísimo trabajo y luego qué tal que no me lo validan, y entonces como que No, sea tiempo perdido, ¿no? es súper fácil. De Ok, hecho, cuando educamos en casa, estamos matriculados en una escuela de todas maneras, en una escuela que está registrada en los gobiernos. La ah, mayoría de ok, las familias que educamos en casa trabajamos con escuelas en Estados Unidos, pero hay escuelas, por ejemplo, en México que están ofreciendo educación en casa y ofrecen una titulación de Estados Unidos, o sea que es como ok. si el niño hubiese ido a Estados Unidos a estudiar. Entonces luego eso se convalida. Imagínate que una familia se muda de Estados Unidos a México con sus Claro, hijos de 13 y 15 años. Traen las transcripciones de crédito de sus hijos de Estados Unidos y las convalidan con el SEP para poder matricular a sus hijos en escuelas locales ok, o para que puedan ir a la universidad luego. Y claro. la verdad del caso también es que es importante que vayamos viendo las tendencias de lo que está pasando en el mundo. No sé, yo que tengo mi hija menor, tiene 5 años, yo no Ujú. sé si dentro de 13 años, cuando ella se gradúe de la escuela de la secundaria, de la preparatoria, si van a existir las universidades como las conocemos hoy. Exacto. Si la educación en línea va a ser pues lo número uno, o sea, la primera opción, o sea, no sabemos cómo va a estar cambiando. Y la verdad es que el boom que ha tenido la educación en casa, pues responde de hecho a este cambio en tendencias que se está dando en torno a la educación en general y Así viendo es. que el aprovechamiento académico en los espacios escolares es muy, muy bajo. Cada día estamos registrando peores puntuaciones de los estudiantes y no solamente en temas de aprovechamiento académico, sino estamos viendo estudiantes que no encuentran propósito, que Exacto. tienen problemas de salud mental por la presión que también significa estar en el colegio. Claro. Entonces, es ver pues, todos los cambios que está viendo y viendo que el homeschooling o la educación en casa se presenta como una opción para entrar en esta nueva forma de ver la educación a nivel global. Claro, no, y por supuesto es también tener como esta mente abierta, ¿no? Porque muchos papás también pueden sí estar muy cerrados en el tema de no, es que mis hijos no aprenden. Por ejemplo, ahorita que se dio pues la pandemia y que es a nivel mundial, muchísimos padres decían, es que ya queremos que regresen a presenciales porque los niños en casa no aprenden. Pero también creo que una de las de estos pensamientos es porque también los papás pues no se sienten preparados como justo para apoyar a sus hijos. Dicen, bueno, pero es que yo cómo me voy a sentar con él a estudiar X materias si yo también no tengo el conocimiento. Entonces, por ejemplo, en este aspecto, ¿cómo pueden los papás sentirse como más tranquilos o más seguros de que no importa que ellos a lo mejor no son maestros, pero que de igual forma pueden ayudar a sus hijos, guiarlos o hasta enseñarles? Yo creo que lo más importante en ese proceso es que los padres entiendan Mm, que es importante que los niños sepan que no lo sabemos todo. claro. Porque mi mamá era maestra y yo te puedo asegurar que mi mamá no lo sabía todo. Mi mamá era profesora de escuela y no lo Mm, sabía todo. Y vivimos en una época donde tenemos una barra de un buscador donde ponemos una pregunta y encontramos la información exacto. en poquísimos segundos.
Entonces, es importante que los niños vean cómo el papá aprende con ellos de un tema. Por ejemplo, yo hace algunas semanas estábamos con el tema de las galaxias y de la Vía Láctea y habían cosas que no sabía, y mi hija sí las sabía porque las había estado leyendo en un libro. Y entonces, oye, mamá, no sabía que tú no sabías eso. Y yo, sí, mi amor, pero qué bueno que tú lo sabes, y lo fuimos buscando juntas y fuimos aprendiendo un poco más. Pero es bueno que ellos vean esa humildad de parte de los padres de que no tienen que saberlo todo. Lo importante es que ellos también sepan que, número uno, la curiosidad es muy importante, que la curiosidad es vital, tener curiosidad, querer más información, saber cómo buscar la información. Eso es mucho más importante que haya una pregunta y una respuesta automática. Claro. Que vengamos juntos, hey, vamos a sentarnos en la computadora, vamos a buscar esa información. Mis hijas, el otro día, bueno, hace unos cuantos meses ya, les estaba haciendo el desayuno y les puse mantequilla y me dice, mamá, ¿quién se inventó la mantequilla? Y bueno, paso automático, agarro el celular y busco el tema de la mantequilla, dónde, cuándo se alimentaron, quién se alimentó, y eso pues desencadenó un montón de temas de Mesopotamia, o sea, un montón de temas, pero a raíz de la curiosidad, que eso es lo que queremos mantener en los niños y en los adultos. Claro. Nosotros, muchos adultos, nuestra curiosidad está totalmente aniquilada porque el sistema escolar es un sistema donde el profesor es el que sabe y el profesor o el maestro es el que imparte la lección, y tú eres un recipiente donde recibes la información, luego confirmas que aprendiste la información y ya, y esa información de hecho la puedes olvidar. Pero en este formato donde se alimenta la curiosidad y donde se sostiene la curiosidad, pues hay esta hambre por aprender todo el tiempo. Exactamente. Claro, y esto es muy importante porque también, como decías, en el formato pues tradicional muchas veces lo que te enseñan, digamos, es tal cual lo que te enseñó el profesor, y si de pronto uno quiere saber más, como que hasta frenan, ¿no? Como que te dicen, no, yo te enseñé esto y hasta ahí nos quedamos. Y pues sí pasa que a lo mejor un niño más curioso, un adolescente más curioso lo quiere averiguar por aparte, pero entonces ya hasta sabe un poquito más de lo que le habían enseñado en la escuela, y entonces hay hasta profesores que igual no les gusta, ¿no? Porque ya es como que se están saliendo pues sí, de lo que ellos les enseñaron. Entonces, a mí la verdad me parece un formato maravilloso, tanto el homeschool como el on-school. Ahora que estuve buscando para hacer la plática contigo, que veía lo que compartes en tu cuenta, ¿no? Que hasta con películas, de pronto con películas salen muchos temas, como decías, de una película que a lo mejor tiene un tema en particular, van saliendo cosas de geografía, de historia, las mismas matemáticas. Y por ejemplo, aquí también una de las cosas que yo creo que puede tener mucha duda a los papás es, por ejemplo, en este tipo de formato, ¿hay grados? O sea, por ejemplo, dicen, ok, ya pasé como por la primaria, ya pasé por la secundaria, o cómo le hacen como para definir que ya pasaron como por ciertos grados los niños. Ok, en homeschool los grados están muy bien organizados porque obviamente recibimos el currículum, damos lo que dice el currículum, es como si el niño estuviera en la escuela, ¿no? Y ahí pues los grados están muy bien organizados con un material correspondiente al grado. En el formato que yo hago, que es on-school, no necesariamente nos restringimos a contenido de ciertos grados. El niño va a su ritmo, el niño va totalmente a su ritmo. Por ejemplo, puede estar muy adelantado en ciencia, historia, en geografía, en literatura, pero quizás un poquito más rezagado, entre comillas, o sea, para el sistema está un poquito más rezagado en temas como matemática, o quizás está muy adelantado en temas de matemática, pero quizás está más rezagado en otros temas, ¿no? Claro. Pero lo que hacemos las familias que hacemos homeschooling es que nos hacemos apoyar de lo que se llaman las escuelas paraguas o las escuelas sombrillas, que son unas escuelas que nos ayudan a legalizar el proceso. O sea, ellos no nos dicen, estas escuelas no nos dicen, tienes que dar esta lección o esto o esto. Ellos no nos imparten un currículum. Nosotros como padres le decimos, oye, mi hija está en 4º grado y estuvimos haciendo ciencia, español, matemáticas, geografía, y estuvimos utilizando estos materiales o estos recursos. Y los recursos pueden ser páginas de YouTube, pueden ser libros, pueden ser experiencias, pueden ser museos, pueden ser
lo que sea, ¿no? Ok, Pero ellos lo que hacen es que depositan la confianza en el padre para que les diga, hicimos esto y estas son las notas o las calificaciones que le puse a mi hijo, porque tampoco hacemos exámenes. Yo no le hago exámenes a mis hijos, a mis hijas, para verificar si aprendió o no la información, porque en claro, el homeschooling no es que queramos validar que hay un aprendizaje, sino lo que queremos es que el niño aprenda, punto. Y claro, eso lo vamos viendo y si no, y si no agarra un concepto, pues le vamos trabajando ese concepto a su ritmo. Es muy claro. respetuoso del ritmo de los niños. Entonces, la contestación corta es, en homeschool sí hay grados, Ujú. en on-school como tal, pues no nos regimos por grado, pero sí hay un apoyo legal a nivel de las escuelas paraguas Ok. que nos ayudan a organizar lo que son transcripciones de crédito y boletines de notas o de calificaciones. Ok, ahora, por ejemplo, como ya hay estas boletas de calificaciones como tal o esta validez, ya sea en homeschool o en on-school, la transición, por ejemplo, si alguien quiere, estuvo mucho tiempo pues estudiando en casa y de repente dicen, bueno, para la universidad sí quiero ir a una universidad normal, es fácil entonces, o sea, no es que les va a Sí, costar trabajo, hacen su examen normal como cualquier otro estudiante. totalmente, totalmente. Y quizás para en Latinoamérica no es tan conocido en la Ujú. educación en casa, pero en Estados Sí, Unidos llevan muchísimo tiempo haciéndolo y de hecho hay universidades que guardan espacios especiales para los estudiantes que son educados en casa. ok, Por ejemplo, la Universidad de Harvard tiene mucho aprecio por los estudiantes que son educados en casa porque son típicamente estudiantes que se autogestionan mucho, que tienen un hambre de aprendizaje mucho más exactamente. grande, son más curiosos, etcétera. Entonces, ellos guardan espacios especiales para estudiantes que han sido educados en casa. Ok. Así es que, o sea, es totalmente normal Ujú. estos boletines de notas o las calificaciones, transcripciones de crédito, se puede, y bueno, pues diploma de preparatoria, se puede entrar fácilmente a cualquier universidad. Ok, perfecto. Y lo mismo, por ejemplo, si estuvieron mucho tiempo, pues en su escuela tradicional, pues ya el cambio, digamos, a hacer el estudio en casa, pues obviamente es igual de fácil, ¿no? Hay más bien es Sí, que ya sea tanto el papá, lo que decías, como que la familia esté dispuesta realmente a tomar este tipo de educación, ¿no? totalmente, sí. Ok, Pasar por ese sedazo de decir, bueno, estamos dispuestos, qué tipo de currículum o qué tipo de educación en casa quiero hacer y ok, verificar el estatus legal en el país, porque sí hay países donde es ilegal. Hay países que no lo permiten. ok. Yo siento que eso va a cambiar, pero hay países como por ejemplo Alemania, está explícitamente prohibido la educación en casa. En Francia recientemente también lo prohibieron por temas de seguridad nacional. Ok, Y bueno, y hay algunos, muy pocos países donde mm, explícitamente está prohibido la educación en casa. ok. No, y es realmente, pues ahorita siendo un tema, pues general, ¿no? Que la mayoría de los estudiantes tuvieron que estudiar o que siguen estudiando en casa, pues es un poquito como, a mí me Sí, parecería un poco absurdo, pero bueno, como dices, seguramente con el tiempo va a ir cambiando porque pues todo va cambiando, el mundo se va moviendo, entonces se irán también adaptando, ¿no? totalmente, Ok. totalmente. Oye, y es también, ahorita de lo mismo, por ejemplo, comentabas de tu hija de 5 años. Entonces, o sea, a cualquier edad pueden empezar con estos formatos. Sí, o sea, el homeschooling lo pueden Ujú. empezar desde que el niño pues va a la escuela, o sea, acá desde el jardín. Ujú. El homeschooling se puede empezar desde que el niño nace, o sea, Ok, porque si el niño claro, muestra un interés en decir, bueno, quiere comer tal cosa y quiere tocarlo y quiere, eso ya es hacer homeschooling, es ujú, no obligarlo a hacer ciertas cosas, no nosotros imponer, sino proponer pero sin imponer. O sea, que el niño claro. quiere jugar con bloques, bueno, pues dejarlo que juegue con bloques, ver cómo aprende de texturas, de colores, etcétera. Así es que podemos estar toda la vida acompañando a nuestros hijos a aprender. Exactamente. Hijo, por ejemplo, ahorita que decías, a través de bloques, colores, para que empiecen a aprender, por ejemplo, a escribir, a leer, pues lo mismo, ¿no? Que a lo mejor con figuritas les empiezan a enseñar las letras. También creo que aquí
va completamente integrada pues la creatividad, obviamente el papá como para decirle, pues mira, hoy vamos a aprendernos, pues no sé, las vocales, ¿no? Y hacer letritas Sí. de colores y ese tipo de herramientas. Y también es integrar mucho al niño en el día a día de la casa. Por Ok, ejemplo, yo trato de leerle mucho a mis hijas y ya leyendo, pues ellas van viendo cómo se crean los sonidos, ¿no? sí, Y cuando las palabras cuando las letras van uniéndose, qué sonidos crea. Pero también es integrarlas en el decir, oh, vamos a hacer la lista del súper, del ujú, mercado. sí, sí, Bueno, sí, pues vamos y ellas pueden ir haciéndola o vamos a ir a comprar tal cosa, vamos a ir sumando cuánto nos hemos gastado, vamos a ir a hacer el presupuesto, vamos a cocinar juntas, o sea, haciendo vida con ellos, ellos también van aprendiendo a leer, a escribir, a sumar, a restar, claro, y también esperar, o sea, ahí es donde la dificultad de hacer este tipo de estilo de vida es confiar en el niño, confiar que claro. ellos quieren aprender. A mí me pasó que con mi hija, yo tengo tres niñas y mi Ujú, hija del medio, que tiene ahora 7 años, pues yo traté de invitarla a aprender a leer cuando quizás tenía 4 años y medio, 5, ujú, y estaba muy chiquita y no le interesaba. Entonces le claro, agarró mucha apatía a la lectura, a la lectoescritura. Pero la pequeña, sí, desde los 4 años ha demostrado mucho interés y ujú, escribe los nombres de sus hermanas, de toda la familia, de sus tías, de sus primos. eh, sí, también es eso, es esperar ver el interés del niño y cuando veamos ese interés, ir a ellos y aprovechar que está mostrando ese claro, interés para alimentarlo, ¿no? claro. Pero los niños quieren aprender, todos los niños quieren aprender. Lo que no quieren es que los obliguen a aprender, lo que no quieren es que los paren o los despierten a las 5 o 6 de la mañana Así para que es. los lleven a un colegio, que estén horas y horas en el tráfico, que estén en un salón de clases con 20 y pico, 30 niños, con Ujú, una maestra que está utilizando, una profesora que está utilizando sistemas muy, muy arcaicos de educación. No quieren, ellos quieren jugar, no quieren tener solamente 30 minutos de recreo, exacto. quieren tener mucho más tiempo de recreo y quieren aprender a través de los juegos. Entonces, esta es la oportunidad que nos da este tipo de educación. Claro. No, y por ejemplo, ahorita que decías, no quieren, ellos no quieren ir al colegio a aprender. Ellos, por ejemplo, lo que más dicen en todo esto, por ejemplo, en la parte de la pandemia, ¿no? Que decían, ¿qué es lo que más extrañas de la escuela? Pues a los amigos. Entonces, por ejemplo, en el tema de la socialización, ¿qué pasa? Si dejan de ir a la escuela normal o si nunca han ido a una escuela normal, ¿qué pasa con los niños en la parte de la socialización? O sea, ¿cómo hacen para después poderse integrar pues a un mundo real donde va a haber otros niños o que van a tener que convivir con más personas? Nosotros lo que hacemos es que procuramos socialización con otros niños que son educados en casa. Además, mis hijas, por ejemplo, van a clases de taekwondo, van a Ok. clases de gimnasia, van a clases de natación, donde sí comparten con otros niños, pero Ujú. yo creo que lo más importante en nuestra forma de educar es que tenemos una red de amigos y familias que también hacen educación en casa Ok. y por lo menos 1 o 2 veces a la semana nos reunimos para estar juntos, para jugar, no de que Ok. vamos a hacer una clase de esto, una clase del otro. Eso también lo hacemos de vez en Ujú. cuando, pero sobre todo que los niños tengan espacio para jugar, para compartir, para convivir. Eso Claro. es súper importante. Y eso es otra de las cosas que el papá tiene que ver si está dispuesto a hacer, a buscar esas otras familias para crear esos espacios de socialización e interacción. Ok. Por ejemplo, ahorita que decías esto, que es, pues es que al final lo que también decías desde el principio, los papás tienen que estar dispuestos. Entonces, por ejemplo, ¿a quién no le recomendarías este tipo de formato de educación? O sea, ¿para quién dirías esto no es? No, yo nunca los recomiendo para familias que los dos padres trabajan Ok. 8 a 5, por ejemplo, o sea, un trabajo de oficina, así que están todo el día afuera. Ujú, No los recomendaría. Uno de los dos padres debería trabajar en casa o estar en casa ujú, totalmente.
Esto no quiere decir que si voy a ser mamá educadora en el hogar, tengo que sacrificar mi trabajo. Yo, por Claro, ejemplo, educo por la mañana y trabajo por la tarde, ok, pero es estar dispuesto a hacer cambios y a crear un estilo de vida diferente para poder acompañar a nuestros hijos. claro. Y, pero sí, definitivamente para los padres que trabajan fuera, pues no los recomendaría. Quizás para padres que no han, que no están dispuestos, que reconocen que el acompañamiento se les hace muy difícil. Acompañar a sus hijos se les hace difícil. Ok, Y ahí esos son otros temas que el papá tiene que exacto. trabajar directamente de sanación y de sus heridas personales. Pero muchas personas, como no recibieron esa presencia paterna o materna, Así es. pues se les hace muy difícil acompañar a sus hijos, darles presencia. Entonces hay que trabajar eso antes de poder decidir, Claro, bueno, pues voy a someterme a estar 8 horas del día con mis hijos, ¿no? claro. Es algo que se tiene que trabajar. Sí, claro, porque si no, pues vienen todos estos papás que de verdad pierden completamente la paciencia o se vuelven un poco locos porque, como dices, realmente primo tienen que trabajar en esta otra parte para poder sentirse hasta a gusto, ¿no? Tanto tiempo con ellos. Y por ejemplo, también ahorita en el tema que decías, no es de que ellos dejen su trabajo, pero entonces sí se tienen que establecer como ciertos horarios, o sea, no porque estén estudiando en casa quiere decir que a lo mejor a las 10 estudian o aprenden algo y luego a las 9 de la noche otra, o sea, sí es como, digamos, en un horario de escuela temprano. Sobre todo para los que hacen homeschooling, está bueno que creen rutinas que Ok, sean más similares al claro. horario escolar, si quieren, Ujú. pero sí pueden ajustarlo como funcione para la familia. Ujú. Si papá y mamá trabajan, por ejemplo, y lo único que pueden hacer es educar de 7 a 10 de la noche, pues Ok, hay familias que lo hacen. Hay familias que lo hacen. Yo no lo recomiendo porque creo que o sea, no son las horas óptimas para el aprendizaje, claro. pero hay familias que lo hacen. Este, pero es cuestión de ver la realidad de cada familia y Así crear es. las rutinas que mejor le funcionen a cada familia. Por ejemplo, a mi familia, a nosotros nos funciona educar por la mañana. O sea, Ujú. nosotros trabajamos por la mañana y de todas maneras me cuesta decir que educar por la mañana porque mis hijas están aprendiendo todo el día. Ujú. Mis hijas ahora mismo están haciendo manualidades, están Ujú. dibujando, están creando y eso es aprendizaje. Lo que pasa es que Claro. pensamos que el aprendizaje es estar en un aula, en un salón de clases, con un libro, con un cuaderno, haciendo ciertas cosas. El Así es. aprendizaje se da todo el tiempo. Claro, y como decías, herramientas hay muchísimas. Por ejemplo, ahorita tú hablabas mucho como de paquetes de apoyo. O sea, estos, por ejemplo, Ujú. los papás los pueden conseguir fácilmente. O sea, ya que deciden, digamos, qué formato de educación van a llevar con sus hijos, hay plataformas, hay Ujú. que te envían o que me imagino ellos te dan, por ejemplo, en el caso del homeschooling, te dan como esta guía o este temario, por así decirlo, y en el Sí. caso del homeschool también hay algún tipo de herramienta. El on-school, los papás pueden buscar todas las herramientas que quieran. Ok. El on-school, los papás pueden ver el modelo curricular del Estado para ese año y Uh-huh. decir, ah, bueno, pero Ah, ya para cuando tiene 8 años está bueno que aprenda multiplicación y división, por ejemplo. uh-huh. Entonces ir integrando esos conceptos. Pero los papás buscan totalmente los recursos que necesiten. Y el recurso que necesitan a veces es llevarlos a una granja a que hablen con un agricultor. Eso es un Claro. recurso, o sea, Uh-huh. o quizás una página o un canal que encuentran en YouTube. Uh-huh. Eso es un recurso, o sea, pero lo que decías hace algún rato que se requiere mucha creatividad. El Uh-huh. papá tiene que despertar esa creatividad de decir, oye, pero ¿cómo puedo enseñar de arcoíris o cómo puedo enseñar de colores, cómo puedo enseñar de esto, cómo puedo atarlo, a qué tema lo ato para que sea de interés para mi hijo, ¿no? Claro. Mi hija. El otro día una mamá me decía, es que a mi hija le gusta, quiere aprender, le interesa el cuerpo humano, quiere aprender del Uh-huh. cuerpo humano. Y yo, bueno, pues jueguen al doctor, porque es una niña muy pequeña. Jueguen al doctor, Mm, decir, ay, es que me duele el corazón, o me duele el brazo izquierdo, me duele el brazo derecho. Entonces es una forma que la niña aprende
pero está jugando con mamá. Es algo Exacto. muy, muy tierno y muy memorable para la niña, pero a la misma vez está aprendiendo. Entonces, ahí es donde tenemos que ver qué recursos utilizamos y cómo creamos experiencias para los niños, porque de las experiencias ellos aprenden muchísimo más. Así es. No, y es estar como, yo creo que como con el ojo abierto los papás, porque muchas veces los niños solitos están diciendo o queriéndote decir, quiero aprender tal cosa, y los papás no se dan cuenta. Entonces yo creo que es como estar así, ¿no? Con el ojo abierto, esperando a ver el mismo niño como qué quiere aprender y agarrarse de eso. Y ya de ahí sí, que venga toda la Total. creatividad para decir, ok, hoy el niño preguntó, por ejemplo, por algo de música, pues de ahí agarrarse, a lo mejor con una canción, empezarle a enseñar instrumentos, o sea, a eso te refieres, ¿no? Como Totalmente, todas las totalmente. herramientas que se puedan. Totalmente. Yo, por ejemplo, hace finales de noviembre fuimos a ver Ujú, Encanto al cine, ujú, la nueva película de Disney, y tiene muchas referencias al realismo mágico, a Cien años de soledad, obviamente Colombia. ujú, Y por ese lado, o sea, ellas estaban tan fascinadas con la película, les gustó tanto claro. que tuve la oportunidad de hablarles de realismo mágico, de Cien años de soledad, de los elementos que incorpora Encanto, que es hacer referencia a esa obra literaria, como las mariposas amarillas, como el desplazamiento, como los capibaras. O Ujú, sea, aprendimos de tantas cosas gracias a una película de Disney. claro, Pero uno puede decir, ah, sí, fuimos a ver una película. Bueno, ¿cómo agarro esa película y la desmenuzo? claro. Mis hijas les gusta una caricatura que se llama Ladybug. Ujú, Y el otro día estuvimos hablando, ellas, o sea, ellas tienen ahora, están súper entusiasmadas con Ladybug. Dije, bueno, pues voy a crearles una experiencia de aprendizaje a partir de esa ujú, caricatura. Y aprendimos que, pues, algunas culturas, en algunos sitios, las mariquitas o los ladybugs ujú, son consideradas de buena suerte y es porque se comen los áfidos que matan las cosechas. Entonces, cuando los granjeros ven ujú. que hay mariquitas, dicen, ay, qué buena suerte, porque Sí, voy a mantener las cosechas. ok. Pero asimismo aprendimos de un montón de cosas a partir de una cómica, una cómica francesa, o sea, Ajá, y todavía pudiésemos seguir aprendiendo muchísimo más, pudiésemos claro. aprender de París, pudiésemos aprender de la adolescencia, pudiésemos aprender de tantas cosas, pero es estar pendiente, es como tú dices, tener el ojo muy abierto. Claro. No, a mí la verdad es que, bueno, dentro de todo lo que hemos ido platicando, yo veo muchísimas ventajas, o sea, más que desventajas que sí he escuchado a muchos papás que de verdad están como en contra, pero yo creo que es porque realmente no se han dado cuenta, pues, de todo lo que realmente pueden aprender y como dices, el niño al no estar presionado, pues obviamente va aprendiendo y como cuando están chicos sobre todo, que son esponjitas y que van como agarrando todo, entonces... por ejemplo, ahorita me gustaría entrar como una parte de la plática donde si nos puedes dar como algún tipo de tips o una mini guía, ¿no? Como por ejemplo en la cuestión de cómo les enseñan, por ejemplo, no sé, la escritura o cómo les pueden enseñar ciertas cosas. Pero antes de eso, creo que un punto bien importante ¿es cara la educación en casa? No, es súper, o sea, es mucho más económica Ujú, que la mayoría de los colegios privados en cualquier lugar en Latinoamérica. De hecho, hacer on-schooling es muy económico. ujú, Yo pago la acreditación lo de la transcripción de créditos de mis hijas con la escuela Paragua, por ujú. ejemplo. Yo pago alrededor de $350 por las tres niñas al año. Está súper bien, claro. Súper bien, súper bien. Entonces, y bueno, y la mayoría de las plataformas que hay de Ujú. Estados Unidos, eh, mm, quizás están alrededor de los $1,000 al año, No, por eso. eh, por todo. O sea, eso incluye matrícula, eso incluye los materiales, eso incluye todo. O sea, es Es una maravilla. mucho más económico que la educación presencial en colegios. Sí, no, Y es yo lo una educación pienso, personalizada, o sea, es tu hijo y o sea, y puedes ver las lecciones cuantas veces quieras. claro. eh, y sí, es una opción, o sea, que si por ahí viene el miedo, ese no es un tema que pueda eliminar la opción de la educación en casa. Claro, no, y por ejemplo, ahorita como decías, también a lo mejor hay papás que dicen, sí me gustaría, pero pues yo trabajo, pero a lo mejor sí tienen la posibilidad de tener un tutor, una tutora
en el caso del homeschooling, ¿no? Porque a lo mejor el homeschooling es un poco más complicado porque ahí sí es estar como aprendiendo pues en base a otro tipo de experiencias o herramientas, pero en el homeschooling, pues sí, si tienen la posibilidad de tener este apoyo, el niño de todas maneras lo va a poder hacer, ¿no? Sin que ellos, o Sí. sea, sin esta obligación de que ellos estén, ¿no? No, y hay muchas familias que lo hacen así, hay muchas familias Claro, que hacen homeschooling y apoyados por un tutor. claro. Y lo otro también que yo siempre le digo a las familias es, considera, yo soy puertorriqueña pero vivo en Panamá y en Ujú. Panamá la educación privada es muy, muy, muy cara. Y yo les digo, o sea, considera que si te mueves al homeschooling o al unschooling, considera si tal vez puedes cambiar tu estilo de vida totalmente. Quizás estás en un 8 a 5 trabajando en una oficina porque necesitas pagar un colegio extremadamente caro. Así es. Pero considera si haciendo este cambio en tu estilo de vida, puedes cambiar de trabajo, puedes trabajar a medio tiempo, puedes emprender y trabajar desde tu casa, o sea, y hay muchas familias que lo consideran y que lo ven, que dicen, oye, yo puedo hacer aquí cambios para hacer lo que realmente quiero, ¿no? Claro, Porque la viabilidad y la accesibilidad de la educación en casa también se los permite. claro. No, y ahorita tocaste un punto muy importante y que, bueno, yo por lo menos lo veo aquí en México, ¿no? Que muchos padres trabajan durísimo y están viendo de qué forma, digamos, que consiguen completar como el dinero para la educación privada, ¿no? Entonces, Ujú. como dices, igual pueden cambiar completamente todo porque al no tener que pagar, pues no sé, unas cuentas excesivas en los colegios, pues ya también el trabajo a lo mejor no va a ser como de tanta presión de que tengan que tener un sueldo para poder cubrir eso, ¿no? Entonces Totalmente, es un totalmente. punto muy importante. Pues te digo, yo la verdad es que de pronto, pues todas estas creencias, ¿no? De que la escuela tiene que ser como la conocemos de tantos años atrás, pues la realidad es de que hay tantas nuevas opciones y lo he visto, ¿no? Hasta para alguien ya como pues de nuestra edad, ¿no? Que ha habido tantos cursos ahorita en línea y que uno puede aprender y que dices, es que claro, hay muchísimas herramientas que a lo mejor nunca hubiera pensado, gente que empezó a estudiar una carrera en línea también, porque decían, pues no, igual no me alcanza para ir a la universidad como tradicional, entonces empiezo a ver cursos, diplomados o lo que sea, y que de verdad creo que es un maravilloso formato y como decías, que igual en un tiempo a lo mejor ya va a ser el único, ¿no? Exacto, Así exacto. es. Wow, no, pues de verdad yo Sí. estoy encantada y lo que también te decía hace ratito, me gustaría como para cerrar como tips, o sea, tips como para que los papás digan, ok, sí me voy a animar, pero ¿cómo le hago para, por ejemplo, enseñarles a escribir? Que decías, igual hay muchas herramientas, pero como las que más usas tú, que les puedan funcionar, también, por ejemplo, enseñarles las odiosas matemáticas, historia, o sea, como tips que digan, wow, esto me encanta, lo voy a empezar a hacer, aunque a lo mejor mi hijo todavía está en su escuela tradicional. Lo importante, yo creo que la forma de hacer eso, Ujú. el niño es el currículum, el niño es el que nos va a decir Claro. qué es lo que quiere, qué necesita, ¿no? Y integrarlo mucho en el día a día de nosotros. Por ejemplo, como te decía, ayúdame a escribir la lista de las compras, ayúdame a sumar los recibos, las facturas del mes. Ujú. Ay, ayúdame a ver cuánto dinero me queda en la cartera. O sea, es ese tipo de cositas. Los niños quieren estar con papá y mamá, los niños mueren por estar con papá y mamá. A veces pensamos que ellos que quieren estar en la tablet o que quieren estar en la computadora todo el día, pero no es Ujú. cierto. Si nosotros los integramos a nuestra vida diaria, ven a cocinar conmigo, vamos a escribir las recetas o vamos a escribir qué le pusimos para que no se nos olvide. O sea, Ujú. todas esas cosas, integrarlos en nuestro día a día eh, es importantísimo y facilita mucho pues el integrar pues aspectos como la lectoescritura, las matemáticas, etcétera. Por Ok. ejemplo, ay, vamos a comer pizza. Oye, ¿tú sabes de dónde viene la pizza? La pizza viene de Italia. ¿Y dónde queda Italia? Bueno, en Europa. Y vamos a buscarla. Mira, tiene forma de bota, ¿no? O sea, Ok. hasta donde es una pizza se puede sacar tanta información, ¿no? Así es. Pero es
lo que te decía de la mantequilla, ¿de dónde viene la mantequilla? Y estar atentos a las preguntas que ellos hacen. Claro. No decirles, ay, te contesto después o ay, yo no sé. Exacto. Bueno, si no sabes, bueno, vamos a buscarlo juntos. Yo siempre digo que es hacerle las vacaciones a Google, ¿no? O sea, ir buscar información todo el tiempo, todo el tiempo para alimentarlos a ellos de información. Claro. Igual que los alimentamos con desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Darles información todo el tiempo. Ok, perfectísimo. Bueno, también yo vi en tu cuenta, Jessie, y esto sí ya me gustaría como para cerrar, que tienes talleres que les van a funcionar muchísimo. Entonces me gustaría que platicas de tus talleres, de dónde te pueden buscar, aunque tú estés en Panamá y otros estén en México y a lo mejor en otra parte del mundo, pero dónde te pueden buscar, o sea, como que nos platiques de talleres, cuentas, etcétera. Con gusto, mira, mi cuenta se llama Hablemos de Homeschooling, estoy en Instagram, también tengo una página web que se llama Hablemos de Homeschooling, donde tengo pues una parte de homeschooling, pero se habla principalmente de homeschooling, ¿no? Porque ayudo a los padres con ambos formatos. Yo tengo un curso online que está disponible todo el tiempo, que se llama La valentía de educar en casa. En ese curso pues pueden ver todas las opciones que hay de educación en casa, desde el homeschooling, el unschooling, el flexi-schooling, el world schooling, que son familias que aprenden pues viajando, tienen la oportunidad de viajar y el mundo es su escuela. Claro. Y ahora mismo tengo unas asesorías grupales de homeschooling. Hay familias que quizás ya están haciendo homeschooling y quieren hacer la transición, o familias que nunca han educado en casa, pero de lleno quieren empezar por homeschooling. Que no es lo tradicional, muchas familias empiezan por homeschooling porque tienen mucho miedo y después hacen el cambio a homeschooling. Sí. Pero pues estoy haciendo esta asesoría que va a ser ahora en enero, y también tengo asesorías 1 a 1 con familias, donde pues vemos específicamente el caso de cada familia, las necesidades, que les presento diferentes opciones que tienen y les ayudo también a entrar en este estilo de vida. Claro, sí, porque eso se vuelve un estilo de vida, ¿no? Para todos. Perfecto. Sí, o sea, hay asesorías en las que hablamos de hecho cómo establecer las rutinas, cómo el autocuidado del educador primario, que también pues, puede ser muy agotador, y cómo organizar el tiempo, cómo trabajar y educar en casa, si estamos emprendiendo. Así es que sí, para mí se ha convertido en una pasión educar o ayudar a otras personas a entrar en este estilo de vida. Claro, no, y yo creo que muchísima gente se va a sentir como hasta con esta tranquilidad de saber que igual no son los únicos que buscan otras opciones para sus hijos y que hay muchísimas herramientas. Entonces, bueno, pues yo recomiendo muchísimo tu cuenta, por supuesto, porque desde que te encontré estoy encantada porque realmente todo lo que compartes dices, claro, ¿no? ¿Cómo no lo había pensado esto y cómo no había pensado lo otro? Entonces, yo te agradezco infinito porque compartas todo esto con Platícame y pues bueno, te agradezco mucho, espero que pronto podamos tener otra plática y pues muchas gracias, Jess, de verdad, gracias. Siempre a la orden, un placer, un honor y una inmensa responsabilidad. Y bueno, espero que toda tu audiencia pues haya quedado ya más informada de lo que se trata este estilo de vida. Sí, no, seguro que sí, yo te agradezco nuevamente y pues te mando un abrazo hasta Panamá. Gracias por todo. Gracias a ti. Bye.